En Río Gallegos, un poco más allá de Punta Loyola, donde termina la Ruta 40, está el barco Marjorie Glenn, que se incendió en 1911. Durante la Guerra de Malvinas de 1982, los pilotos argentinos lo usaron de blanco para entrenar la técnica de ataque a los buques ingleses, que contaban con los más modernos sistemas de radar y armas. Para tener éxito, los aviones debían ir a más de 900 km por hora y a menos de 5 metros de altura sobre un océano con olas. Ahora, el Marjorie Glenn se ha convertido en un monumento para recordar a nuestros héroes. Salgo de Río Gallegos hacia el sur por la Ruta 3 rumbo a Ushuaia. Para ello hay que cruzar la frontera con Chile y tomar un transbordador, porque no tenemos un paso directo. Entrar a la parte chilena de Tierra del Fuego y volver a cruzar la frontera para entrar a territorio argentino. Después pasar por las ciudades de Río Grande y Tolwyn, para finalmente llegar al extremo sur del continente americano. En la aduana argentina me pasó algo curioso. Me hicieron llevar a la oficina todos los equipos de fotografía con los que viajo, para controlarlos uno por uno. No me había pasado esto en las otras fronteras que pasé. Después de un buen rato, parece que el funcionario se dio cuenta de su exageración y me pasó con otra persona que me atendió bien y rápido. Ni en Chile ni a la vuelta tampoco tuve problemas. A partir de acá se transita por las rutas 255 y 257 hasta Punta Delgada, que es el puerto desde donde sale el transbordador para cruzar el estrecho de Magallanes. Los pasajes se pueden pagar a bordo en pesos argentinos o chilenos.
Salió 10.500 pesos, o sea, unos $23 en ese momento. Navegar por el estrecho de Magallanes me hace darme cuenta que estoy en un lugar emblemático, que solo conocía por mapas y por su historia. El viaje es corto, de aproximadamente 30 minutos, para recorrer los 4.650 metros en esta, la parte más angosta del estrecho. Por fin estoy pisando suelo de Tierra del Fuego, aunque sigo en Chile, porque también este territorio está compartido con Argentina. Hay estacionamientos sobre la banquina, principalmente para camiones, que están cada varios kilómetros y parece que tuvieran cargadores solares para teléfonos o algo así. A pesar de haber algunas lomas, esta parte norte de la isla sigue siendo bastante plana. Una especie de pampa ondulada y eso sí, con miles y miles de ovejas. En este cruce se va a la derecha hacia el Porvenir, a la izquierda hacia el paso fronterizo San Sebastián. Y siguiendo más o menos derecho, por unos 15 kilómetros, por este camino de ripio, se llega a la reserva de Pingüinos Rey. Pero lamentablemente era martes y en mayo está cerrada. Solo abre de jueves a domingos entre las 11 y las 17 horas. En invierno está cerrada y vuelve a abrir en octubre. Tampoco se puede pagar en pesos argentinos y ya se me habían terminado los pesos chilenos. Así que sigo hacia San Sebastián. Acá cruzar la frontera fue fácil, pero el día se hizo largo y se estaba haciendo tarde o más bien de noche. Después de ver el amanecer, salgo de Río Grande donde pasé la noche.
Ya cerca de Tolwyn el paisaje cambia radicalmente y me llama mucho la atención estos árboles que tienen una especie de barba de viejo que puede ser usnea y que da la apariencia de un bosque encantado o tenebroso, según la iluminación que reciba. Para acceder a la costanera del lago Faniano en Tolwyn se puede hacer por acá, directo desde la ruta o atravesando la ciudad. Tengo el lago azul a mi izquierda y se ha formado una laguna a mi derecha que recibe los rayos del sol dorados mezclados con troncos secos. El lago Faniano, o Kami, es el más grande de Tierra del Fuego. Corre de este a oeste y tiene una longitud de 100 kilómetros y una profundidad de 200 metros. Es un lugar espectacular para disfrutar de la vista y de unos buenos mates. En un parador me encuentro con unos simpáticos zorros que están tomando un poco de sol. Siguiendo el camino hacia el sur, voy acercándome a los cerros nevados. Un poco más adelante, ya alejándome del lago Faniano, comienza un sector llamada Ruta Escénica, donde se transforma en un camino de montaña. Aquí se encuentra el lago escondido, y este es el parador La Herradura, desde donde hay una muy buena vista. Pero siguiendo un poco más el camino, se llega al mirador Paso Garibaldi, que con sus 450 metros sobre el nivel del mar es el paso más austral de la cordillera de los Andes. En el primer plano, el viejo camino, después el lago escondido y en el fondo, como una franja, el lago Faniano.
Finalmente llego a la hermosa ciudad de Ushuaia, enmarcada entre el canal de Beagle y las montañas nevadas. Aquí hago consultas en información turística y para hacer la navegación, y compro algo de comida. Pero no me quedo. Voy al Parque Nacional Tierra del Fuego. Según el pronóstico, va a ser buen clima hasta mañana a la noche, así que tengo que aprovechar todo lo que pueda. La entrada al parque es gratis, ahora en mayo que estamos fuera de temporada, como también pasa en algunos otros parques. Tiene unas 69.000 hectáreas, por lo que sería una 10ª parte del Parque Nahuel Huapi. Pero es el único de Argentina que combina el ambiente marino, los bosques con turberas y las montañas de los Andes. Limita con Chile, donde está el Parque Nacional Yendegaya. Este es el lago Roca o Asigame. De él nace el río La Pataya, que desemboca en el canal de Beagle. Quiero avanzar hasta el último kilómetro de la Ruta 3, y donde está la bahía La Pataya. Acá me encuentro con cauquenes que son el emblema del parque. El macho es blanco con el pico negro y las patas amarillas. La hembra posee una zona alrededor del ojo, la porción posterior del abdomen y la cola blancos, y en el vientre y las alas tienen un dibujo blanco y negro. Los jóvenes pueden tener combinaciones de estos. Vive cerca de las costas del mar, donde se alimenta de algas. Generalmente se las puede ver en parejas.
El camping adentro del parque es bien agreste, o mejor dicho, solo un terreno al borde del río. Quedé yo solo acampando, en un lugar y con una noche increíble. Estoy en el extremo sur del continente americano, en Bahía La Pattaya, teniendo la oportunidad de ver este amanecer. En el año 1946 se trajeron 25 parejas de castores, con el fin de que se reproduzcan y comercializar sus pieles. La industria no funcionó y los terminaron liberando. Al no tener depredadores como el oso y el lobo, como en Canadá, evolucionó favorablemente, llegando a alcanzar más de 100.000 animales y provocando daños en 30.000 hectáreas de bosques nativos al construir sus represas. En el parque también se encuentra la estafeta postal más austral del correo argentino, en la ensenada Zaratiegui. Aparte de eso, tiene este paisaje fantástico. Ahora voy a ver si puedo hacer el trekking al Cerro Martial para ver el glaciar. Decido ir por el sendero que está a un costado de la pista de esquí, porque me parece más interesante.
Va costeando un arroyo con agua de deshielo. Después, los dos caminos se unen en un único sendero que empieza a tener la dificultad de tener hielo, y hay que pisar con extremo cuidado para no resbalarse. Hasta es mejor desviarse un poco y pasar por el barro. Todavía falta mucho, y los que bajan advertían que solo se podía seguir con crampones. Así que mejor me voy a navegar. Dan ganas de vivir acá cuando se ve las ciudades del agua. Recorrer el canal de Beagle es uno de los paseos típicos en Ushuaia. Me salió 9.800 pesos, o sea, unos $21. Y no se llega a la isla de los pingüinos porque en esta época no están. Pasamos junto a varios islotes, pero vamos a uno en especial. Primero desembarcamos en una isla donde podemos ver la vegetación autóctona y ciertos restos arqueológicos. Aquí conviven colonias de cormoranes imperiales con lobos marinos.
Seguimos la navegación hacia el este rumbo al Faro de los Exploradores. Con sus 11 metros de alto sobre este islote, tiene una apariencia imponente, casi mágica. Se inauguró en 1920 y todavía sigue funcionando. No es el faro del fin del mundo de la novela de Julio Verne. Ese estaba basado en el faro de San Juan de Salvamento, que está en la isla de los Estados, mucho más al este y data de 1884. Algo ve el capitán y nos alerta. Allá. Aparece un grupo de ballenas jorobadas. Ver ballenas en esta época estaba totalmente fuera de mis planes, así que es un gran premio. Me comuniqué con el Centro Austral de Investigaciones Científicas que hacen la fotoidentificación de las ballenas jorobadas y me dijeron que esta se llama Susilú. Se va terminando este viaje por la Patagonia, con 11.000 kilómetros recorridos y 45 días de duración, donde intenté documentar las rutas, los paisajes, los animales y tantas otras cosas que fueron apareciendo durante el camino. Quedaron un montón de lugares que me hubiera gustado ver, pero tengo que volver a Buenos Aires. Pueden ver todo el viaje en los diferentes videos que están en mi canal de YouTube. Les doy las gracias por mirarlos y si consideran que les gusta lo que hago, suscríbanse y denme un like,
que eso me ayuda mucho para seguir creando contenido. Hay unos copitos de nieve cayendo y empezaron a tirar sal sobre la ruta. Va llegando el invierno. ¿Me permite usted? Gracias. Hasta los guanacos vienen a despedirme. Hasta el próximo viaje en esta que es mi forma de mirar las cosas.